RTP. Las 7:17. Renato Rivera, especialista en crimen organizado, muchos puntos que tratar en esta materia de seguridad. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos una vez más. Iniciar con algo importante. Yo hace unos días, específicamente la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, pues estuve en los cantones más difíciles de Manabí. Y hay problemáticas que no se quedan en Manabí, sino que se replican en diferentes partes del país en materia de seguridad. Una de ellas me gustaría hablar y es el tema de los menores reclutados. Incluso el último hallazgo de una caleta llena de armamento, además de municiones y otro tipo de utensilios que usa el crimen organizado, pues se descubrió que le pertenecía a un líder criminal que tiene una escuela de sicarios que la alimenta con menores de edad. Y quisiera hablar de esta problemática. Parece que se convierte en el centro de todo. Los menores reclutados por el crimen organizado, un estudio que ustedes realizaron, que usted en algún momento también fue vocero del mismo, cómo los reclutan, en qué medida se ha también ya incrementado este reclutamiento y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Quizás partir que el reclutamiento forzado es multidimensional y uno parte cuando habla multidimensional, lo tiene varias dimensiones para explicar la problemática. Quizás partir del más importante y es pensar que a pesar de que se habla de que es forzado, ¿no es cierto? Porque son menores de edad, no tienen capacidad de decisión, detrás del reclutamiento hay unas dinámicas muy importantes que hay que entender y partir quizás por el interés que tienen los chicos y chicas de ser parte de una organización criminal, por ser, entre comillas, para ponerlo en otras palabras, atractivo para ellos, porque uno, hay dinero de por medio, hay armas, hay mujeres, hay vehículos de alta gama y eso es muy atractivo, sobre todo para los chicos que vienen de barrios marginales, porque nunca han podido o no podrán acceder a ese tipo de bienes o eso que te ofrece el crimen organizado. Te comento esto porque normalmente se piensa que el reclutamiento forzado se da a la fuerza, es decir, los chicos son forzados a ser parte de organizaciones criminales, más o menos para poner un ejemplo, podríamos decir que si no entras a la organización criminal, te mato. Al menos en el estudio que lo pudimos hacer hace un año aproximadamente, hicimos el levantamiento de información en los 9 cantones en ese momento más violentos del Ecuador. Lo que pudimos ofrecer, o lo que pudimos, perdón, hallar es que la coerción, es decir, hacerlo por la fuerza, representaba el menos del 10% del por qué los chicos habían entrado a una organización criminal. Hay otros aspectos, como te decía, simbólicos que están detrás de esto, que es sumamente importante. Ahora, por ejemplo, si es que podemos nosotros también esto ampliar a la frontera norte a propósito de lo que ustedes estaban conversando, donde el reclutamiento, por ejemplo, es muy distinto, tienes una interacción de grupos armados, se da dentro de un contexto rural, por Diferente. ejemplo, donde hay una ausencia de oportunidades. En las ciudades más violentas del Ecuador, cuando hablamos de las ciudades más violentas, ¿verdad? Estamos poniendo en consideración Esmeraldas, Frontera Norte, Guayaquil, Manta, Machala, Santo Domingo, son ciudades urbanas, podríamos decir, donde la relación entre el crimen organizado y los chicos es sumamente distinto. Por ejemplo, que es algo muy importante que encontramos en ese momento en Manabí, también a propósito de lo que conversabas. El reclutamiento de mujeres es aún mayor que en el resto de ciudades, el porcentaje era mayor y queda la pregunta del por qué hay más mujeres reclutadas en Manabí en comparación al resto de provincias. Hay un fenómeno muy poco estudiado, de hecho nos surgía la pregunta, por ejemplo, si es que ese reclutamiento tenía un fenómeno o tenía detrás una problemática de trata de personas, sobre todo de explotación sexual, pero parece ser que también hay un interés de mujeres, de adolescentes mujeres, lamentablemente, de ser parte de las organizaciones criminales. Hay una estructura también de poder de mujeres que no hemos estudiado a profundidad, pero que detrás de esto, lamentablemente, ves una dinámica de reclutamiento. El por qué se recluta más, quizás es la pregunta más importante, está relacionada
básicamente a la fragmentación de los choneros que se den en el 2020, a mayor crecimiento de grupos criminales o a mayor surgimiento de grupos criminales en una ciudad, mayor interés va a ser de estos líderes de tener poder de fuego, podríamos decir, pero también esos eslabones más débiles que son los reemplazables, que lamentablemente para este caso son adolescentes, hombres en su mayoría. Ahora, Renato, y aquí de la tercera y última parte de la pregunta, o de la extensa pregunta que había hecho con contexto, y es, a ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos o dejamos que avancen cada vez más? ¿Cómo contener este tipo de accionar? Porque definitivamente el crimen organizado pareciera que tuviera recursos infinitos y el Estado no los tiene. El Estado tiene dificultad ahorita para hacer obra pública, para repotenciar escuelas, colegios, el tema de becas, mejoramientos incluso en zonas donde existe un abandono estatal, no de este gobierno, sino por años. Entonces, ¿cómo hacer cuando los recursos son limitados en el Estado, pero el crimen organizado es infinito? Les ofrecen, por ejemplo, $3,000, $4,000 mensuales, una casa y una motocicleta para que eso como inicio, para que empiecen a operar en el crimen organizado. Sin duda, y las respuestas vienen en varios frentes, algunas de término estratégico, podríamos decir, y otras acciones puntuales que se deben tomar. En términos de estratégicos es fundamental y de hecho fue una intención que tengo yo, tengo entendido, se iba a elaborar, es tratarlo como una estrategia o una política para evitar el reclutamiento forzado. Esto parecería cliché quizás, o se lo menciona mucho, pero es el punto de partida para entender cuál es el rol de cada una de las instituciones para evitar el reclutamiento forzado. Esto viene desde el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Desarrollo Humano, identificando los puntos más críticos, elaborando planes y políticas que sean en beneficio de la población, pero también un rol articulador fundamental que requiere con los municipios de cada una de las ciudades y cantones del país. ¿Y por qué te menciono esto? Porque sin duda hay una serie de proyectos sociales que se pueden implementar desde los municipios, que pueden tener un apoyo del gobierno central, no solo desde la perspectiva de recursos, sino otro tipo de apoyo de contingente que se requiere desde los gobiernos seccionales con el gobierno central. Los recursos sin duda son limitados, pero más aún es importante considerar que cuando los recursos son limitados, necesitas una planeación o una planificación para lograr ejecutar dichos recursos. Si tú no partes de una planeación, es muy difícil que esos recursos limitados lleguen a las poblaciones que más lo requieren. Esto en términos de políticas públicas que va desde un enfoque más preventivo. Desde la formulación de investigaciones criminales y el rol de la policía y la fiscalía, es no tratar el reclutamiento forzado desde la perspectiva de hacer aún mayor la crisis de la víctima, en este caso, digamos, de los chicos y chicas. Muy poca atención, por ejemplo, se está prestando al reclutador y se lo presta al reclutado. Es decir, se muestran chicos que son partes de organizaciones criminales, pero la investigación no va más allá y no mira quiénes están reclutando, quiénes son esas personas. Y dentro de un proceso, por ejemplo, de delincuencia organizada, cuando se inicia por una organización criminal o las personas que son parte de una organización criminal, en ningún momento, por ejemplo, se concursa delitos por reclutamiento forzado de menores que está dentro del Código Orgánico Integral Penal. Eso desde mi perspectiva es una limitación que tiene el sistema de justicia, pero también la política criminal en el país, que no la tenemos Uh -huh. lamentablemente, que da un mensaje equivocado, un mensaje de impunidad desde el sistema de justicia a quienes están reclutando eh, a, a los chicos en las organizaciones criminales. ¿Cuál es o qué es lo lamentable? Muchas veces tú dices, ¿no es cierto? Les pagan 4,000, $5,000, pero no hay un mensaje detrás que probablemente esas personas no van a pasar los 30 años de vida. En promedio son asesinados entre los 20 y 25 años. De hecho, los menores asesinados de 0 a 17 años, si es que todo más toda esta esfera, cuando son menores de edad, ha crecido en más del 500% cuando se da la fragmentación de los choneros en el 2020. Ese tipo de datos no forman En, parte, lamentablemente, de la narrativa de comunicación para evitar que los chicos sean parte de las organizaciones criminales. Podríamos estar hablando frente a esto, que es duro, crítico, que
podríamos estar penalizando, por ejemplo, a menores de edad, podríamos estarle quitando esa inmunidad, podríamos traer nuevamente ese tema ponerlo sobre la mesa. Es necesario porque al final del día terminamos viendo, y lo acabas de decir perfectamente, que los menores de edad no están pensando en cuánto tiempo podría vivir de esta forma, sino únicamente en el instante en el que hoy me dan esto, mañana sabrá Dios cómo sigo viviendo. Pero entonces, ¿cómo le quitamos? Sí, el Estado va a invertir. Supongamos que existe una reversión de las cifras. El Estado tiene la capacidad para invertir, para mejorar la calidad de vida de personas que están involucradas en el crimen organizado y lo demás. Pero yo creo que igual va a seguir existiendo esa visión de querer pertenecer a un grupo delictivo. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿podríamos volver a la modificación para penalizar a estos menores de edad, para quitarles esa inmunidad? Desde mi perspectiva, creo que no es el camino adecuado. Sin duda, creo que ha sido la tendencia en los últimos años en América Latina de tratar de diferenciar o que los menores, por ejemplo, tengan mayores sanciones, pero al menos en la criminología clásica, ya hace 40 años, se evidenció que a mayor pena no necesariamente vas a tener menor criminalidad, o desde una perspectiva de elección racional, por ejemplo, no es que a mayores penas del delincuente o la persona que va a cometer un delito, en este caso un menor de edad, lo va a pensar dos veces. Es una teoría que ya ha sido falseada hace más de 40 años, pero que sin duda en términos políticos ha tomado mucha fuerza. Y hay un tema creo que es crucial a considerar. Quizás antes de tratar eh, proyectos legislativos que quiten derechos a los menores, hay que pensar qué tipo de políticas de rehabilitación social nosotros estamos teniendo como Estado para que estos chicos no entren dentro de un mundo criminal, uno. ¿Cómo le quitamos los incentivos simbólicos a las organizaciones criminales? Y cuando hablo de incentivos simbólicos, por ejemplo, es el poder cultural que tienen los grupos criminales para que los chicos no sientan tanta atracción de ser parte de los grupos de delincuencia organizada. Me refiero, por ejemplo, a la narcoestética, los Uh-huh. narcocorridos, las narconovelas, ¿no es cierto? Que más bien terminan glorificando a los grupos criminales, al crimen organizado y termina tergiversando la realidad, ¿no es cierto? Los buenos, los criminales, los malos, la policía Okay. y el Estado con sus medidas. Entonces, hay ese tipo de herramientas, creo yo, que hay que trabajar previamente de tener esta solución que, como te digo, teóricamente ya ha sido falseado. Hay un sinnúmero de estudios en Estados Unidos que han probado lo contrario, que precisamente el endurecer penas no necesariamente reduce los niveles de criminalidad ni de homicidios intencionales. Entonces hay que tratar otro tipo de instrumentos y como te decía, para eso necesitas cierta planeación, cierta articulación entre las instituciones, que yo creo que es mucho más importante y sobre todo pensando en el mediano y largo plazo si tú quieres evitar que los chicos sean parte de los grupos criminales. Y eso es un largo camino. Estimado Renato, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias, muy buen día. Buen día. RTP